Chiquillos, peligro, conceptos básicos, que tenemos dos conceptos básicos fundamentales, que son peligro y riesgo, ¿ya? Y en los cuales tenemos diferencias, ¿ya? O sea, muchas veces uno tiende como a hacer que es lo mismo, ¿ya? Y hay que tener bastante claro que no es lo mismo, ¿ya? Primera instancia, ¿son lo mismo? No, pero sí son diferentes conceptos. Una cosa es que no sean lo mismo, ¿ya? Pero otra cosa distinta es que son conceptos que van de la mano entre ellos, que van conversando entre ellos, ¿ya? Por lo tanto, es bien importante entender eso. Ahora, ¿son diferentes conceptos? Sí, sí lo son. Ahora, en la práctica tenemos que entender algo, que el peligro va a ser fuente de situación acto-condición, con potencial para causar daño. Ojo, potencial. ¿Ya? ¿Esto qué dice? Que puede que sí, puede que no. Ahora, en primera instancia, ¿nosotros qué hacemos? Identificamos el peligro, vemos cuál es nuestro peligro. Y una vez que lo tenemos identificado, empezamos a decir cuáles son nuestros pasos. En el fondo, ese peligro lo empezamos como a desarmar y empezamos a ver cada una de sus etapas. Ahora, cuando uno empieza a ver cada una de las etapas, en el fondo uno empieza a hacer análisis de ese proceso, actividad o tarea. Que, ojo, no es lo mismo. Les recomiendo que lean un apunte, ya que está en Moodle de la asignatura de seguridad industrial, que como que especifica un poco más o lo clarifica un poco más, tales elementos. Ahora, en la práctica, para mí el peligro, cuando yo empiezo a tomar una actividad, proceso, actividad o tarea, lo empiezo a separar, digo, ah, ya, estos son todos los pasos como yo hago un trabajo, una tarea, una actividad, y digo, el paso 1, 2, 3, 4, 5 van a ser mi peligro 1, peligro 2, peligro 3, peligro 4, peligro 5. Y una vez que tenga los 5 peligros, me hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el riesgo? ¿Ya? Y ese es el punto. Yo me tengo que hacer esa pregunta de cuál es el riesgo para yo empezar a clarificar algo. Empezar a reconocer los riesgos que van a nacer cuando un trabajador, una persona, empieza a interactuar con el peligro. ¿Ya? Lo empieza a ver de esa forma, interactuar con el peligro. Y eso es importante, sí, porque nosotros identificamos el peligro, reconocemos el riesgo y lo evaluamos. ¿Ya? Vamos a tener esos tres procesos. Ahora, con peligro tenemos uno y con riesgo tenemos dos. En la práctica, porque hay que entender también de que tenemos que trabajar o ver temas con la tarea. Ya. Cuando uno está evaluando riesgos, uno empieza a decir, ok, voy a evaluar un riesgo desde qué punto de vista, desde la higiene industrial o de la seguridad industrial. Y muchos me pueden decir, profe, si es lo mismo, si estamos evaluando riesgo. No, no estamos evaluando riesgo. No, 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 no. Cuando yo evalúo riesgo desde la seguridad industrial, me enfoco netamente en cómo se hacen ciertos trabajos, ciertos elementos, y en las condiciones del entorno. Y eso es me permite poder hacer eso, una evaluación. ¿Ya? Eso me permite. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un tema un poco más complicado, un poco más complejo? Cuando tengo que empezar a evaluar riesgos desde la perspectiva de higiene industrial. ¿Ya? Por eso que es muy importante, cuando yo identifico mi peligro, es empezar a ver bien dónde voy a hacer la evaluación. En el proceso, actividad o tarea. Proceso es hacer pan. La actividad son la actividad que uno tiene que hacer para hacer pan, valga la redundancia, como por ejemplo mezclar la masa. Pero la tarea son todos los elementos que te permiten así hacer el mezclar la harina, o hacer la masa, preparar la masa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la tarea es importante? Porque desde una de las perspectivas de higiene industrial, tú tienes que evaluar las condiciones del entorno, del lugar de trabajo donde tú realizas la tarea. Eso en primera instancia, que eso es una evaluación de riesgos. Pero también tenemos que tener una evaluación que se haga en el trabajador. Y eso es mediante algún examen médico, alguna toma de muestras. Por lo tanto, eso ya nos empieza a dar luces de cómo vamos a empezar a hacer la evaluación. Ahora, esa evaluación puede ser cuantitativa o cualitativa. Cuando uno evalúa riesgos y compara desde el punto de vista de la ingeniería industrial, que es identificar, medir, comparar, y ahí tenemos la evaluación,
tenemos ya una evaluación de riesgo en sí. Desde el punto de vista en el trabajador, cuando hago la evaluación de riesgo, ¿qué digo yo? Ya, esta persona está expuesta a ruido, le hago una audiometría. Esta persona está expuesto a sílice libre cristalizada, que es la gente que puede producir silicosis, ok, le hago una radiografía. Ya. Pero acá viene un tema. Tenemos una persona expuesta, por ejemplo, a un agente biológico o un agente químico. ¿Ya? Por ejemplo, un agente químico muy complicado es el arsénico, por ejemplo. ¿Ya? El arsénico que se utiliza mucho en lo que son trabajos de obtención de oro. ¿Ya? Ahora, yo cuando quiero evaluar en la persona, digo yo, esta persona está expuesta a algún agente de interés higiénico de tipo químico, lo identifico, y me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo yo sé si la persona está expuesta o tiene un efecto? Y ese punto es la evaluación que uno diría, voy a evaluar en la persona, sobre la persona, por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que tomar alguna toma de muestras. Y en la práctica, nosotros podemos ver tres elementos, o hay tres formas de tomar una muestra en el cuerpo de la persona para ver si esta está expuesta o siendo expuesta a algo. Primera instancia, toma de sangre. ¿Ya? Segunda instancia, toma de orina. Y tercera instancia, pelo. ¿Ya? Orina y sangre son los más comunes. Pero uno dice, oiga, profe, pero que si la persona ingresa algo, ¿yo que busco que bote lo mismo en la orina o por la sangre? No. Acá tenemos que entender algo bien claro. Cuando va a ingresar algún componente a nuestro cuerpo, uno empieza a decir, ¿y cómo ingresa? Por la o las distintas vías de ingreso. Por lo tanto, uno que tiene que empezar a ver bien. Si tengo una vía respiratoria, esta es una forma. Ya. Pero acá tenemos un tema, que devolvernos un poco a nosotros, al tema del peligro. Cuando yo identifico mi peligro, yo tengo que definir o clarificar cuáles son las cualidades del peligro. Si vamos a hacer la evaluación desde el punto de vista de seguridad, yo digo, ¿con qué trabajos, qué tareas, qué equipo y qué elementos estoy trabajando? Si voy a hacer también desde el punto de vista de la higiene industrial, yo me pregunto, ¿cuáles son los equipos? ¿Cómo es el entorno? ¿Y con qué producto estoy trabajando? Porque vamos a tener que tener claro las formas de interacción con la persona, con el ambiente de trabajo, para empezar a ver bien cuáles son los riesgos higiénicos. Yo no puedo evaluar bien un riesgo si no lo tengo bien identificado. Esa es una realidad. No lo puedo evaluar si no está identificado claramente. Ahora, para la evaluación, yo me tengo que devolver en eso. Si voy a estar evaluando una toma de sangre, yo tengo que saber a qué agente está expuesto la persona. Y eso, chiquillos, es así. Cuando uno solicita un examen médico, te preguntan siempre, a cualquier mutualidad, te van a preguntar, ¿la persona cuál es el trabajo que realiza o a qué está expuesta ella? Te van a decir, mire, ¿sabe qué? Si es para soldador, ok, tiene que contemplarse este evento. Y así empieza uno a ver bien. Ahora, ¿por qué te preguntan eso? Porque te empiezan a ver un tema a cuál agente está expuesto la persona. Y eso es lo que se empieza a buscar. En el fondo, qué sustancia tiene el ambiente de trabajo, cómo ingresa esta, ¿para qué? Para detectar bien qué metabolito o qué elemento buscar. Los metabolitos, chiquillos, hay que entenderlo como los elementos que produce el cuerpo, ya cuando ingresa una sustancia y esta hace ingreso por la o las distintas vías de ingreso al cuerpo, ingresa y se empieza a metabolizar, se empieza a producir distintos cambios físico-químicos, ¿ya? Y esto puede alterar a un órgano del cuerpo o a cualquiera o a todos los órganos del cuerpo, dependiendo de la característica de peligrosidad. Recuerden que en agentes químicos tenemos un tema con eso, ya que hace referencia a los efectos que puede tener una sustancia química en el cuerpo. Y luego de que tenemos todo un proceso de metabolización, que en el fondo hace ingreso del agente al cuerpo de la persona, se produce una excreción. ¿Y qué se elimina por parte del cuerpo? El metabolito. Y ese metabolito, en primera instancia, si está, va a ser, o hay una exposición de la persona a un elemento. Segunda instancia, ya empezamos a ver cuál es la concentración del metabolito.
El 594, que es un reglamento que establece el reglamento de condiciones ambientales sanitarias básicas en lugar y ambiente de trabajo, me va a definir si estoy expuesto a alguna sustancia química, cuál es el metabolito, cómo se mide, cuántas veces y cuáles son las concentraciones máximas, ¿ya? Por lo tanto, si yo a la persona le hago un examen y veo que está expuesta a un agente y tiene un metabolito asociado a ese agente, ok, está expuesta. Y segundo, veo la concentración. Si está bajo un nivel máximo o sobre el nivel máximo. Si está bajo el nivel máximo, uno puede considerar que la persona no está expuesta a riesgo o está a un riesgo bajo. Sí está expuesta a riesgo, pero no está sobrepasando una concentración. Ahora, distinto es el tema si la concentración se sobrepasa. ¿Ya? Ahora, la identificación de peligro, desde este punto de vista, nosotros tenemos que ver bien cómo se hace el trabajo y estipular equipos, herramientas, cómo es el lugar físico, qué procesos se hacen, cuánta gente, ver todo, saber todo lo más posible. Y uno empieza a definir todas las cualidades o todas las características que hacen que ese peligro sea un peligro como el que nosotros tenemos que identificar claramente. Y en segunda instancia, cuando yo tengo claro cuáles van a ser ya todos mis peligros, me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo el trabajador interactúa con este o estos peligros? Y empiezo a ver o a reconocer los riesgos. Y por cada actividad o cada peligro en realidad voy a tener uno o varios riesgos. Lo ideal es que cuando uno haga esta separación sea por actividad, ¿ya? O por paso en realidad. O sea, si tenemos un riesgo que se va a repetir 15, 20 veces, el riesgo se va a repetir 15, 20 veces. O sea, eso va a ser así, ¿ya? Por si acaso, para que no perdamos ese horizonte. Ahora, de los peligros nacen los riesgos, y el riesgo siempre va a estar cuando tengo interacción. Si no tengo un trabajador, puedo decir que no hay riesgo, que no tengo exposición a un peligro, ¿ya? Ahora, por lo tanto, al haber un peligro, van a haber riesgos. Los riesgos nacen cuando interactúo con el peligro, por lo tanto, si no hay interacción con un peligro, no hay riesgos, y una vez identificado el peligro, se deben evaluar los riesgos. Chiquillos, voy a dejar de compartir un poquito esto, y voy a desbloquear sus micrófonos para ver si tienen alguna duda con respecto a esto. Chiquillos, chiquillos, consulta. ¿Les quedó claro esto o quieren que les explique algún aspecto de nuevo? ¿O tienen alguna duda con respecto a alguna cosa de higiene industrial en específico o alguna cosa específica, por ejemplo, de seguridad? Ok, ya. Voy a ver un tema más específico, chiquillos, de medidas de control, ¿ya? Para que podamos avanzar un poquito más. Ya. Vamos a trabajar, chiquillos, un poco nuevamente con lo que son las medidas de control, ¿ya? Que ya hemos visto algunas principales. Ya. Hay que entender algo. La medida de control, como concepto, va a ser quizás la misma para distintos trabajos, ¿ya? Quizás va a ser estándar para un riesgo, pero en sí cómo va a trabajar o va a funcionar en muchos aspectos va a ser muy distinto de una empresa a otra, de un evento a otro, ¿ya? Y eso hay que entenderlo así. Ahora, lo importante es que nosotros debemos aplicar control de los riesgos, sí, debemos aplicar control de riesgos. Y eso está fundado en dos artículos. Artículo 21 del Decreto Supremo 40 y artículo 184 del Código del Trabajo, ¿ya? Que son los dos elementos primordiales a la hora de hacer prevención, ¿ya? La ley chilena tiene un tema,
dice que tú debes señalar cuáles son los riesgos, pero no te dice la forma en cómo tú lo debes hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar esto desde la perspectiva de prevención de riesgos. ¿Y eso en qué sería en primera instancia? En identificar el peligro, reconocer el o los riesgos, evaluar los riesgos y luego aplicar medidas de control. ¿Ya? El artículo 21 de este decreto sumo 40, ya que es uno de los artículos que uno más utiliza, es bien claro y tajante. Tú no solamente debes decir al trabajador a qué riesgo está expuesto, sino cuáles son los métodos correctos de trabajo y las medidas preventivas. ¿Ya? O sea, ya vamos a partir de esa base, que esto es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Ya? Ahora, voy a compartirles una un poco más completa, ¿ya? Para que podamos ver un tema un poco más específico. Ya. Acá, chiquillos, tenemos una, una jerarquía de controles un poco diferente a lo que nosotros hemos visto. ¿Ya? Y acá también tenemos una que es muy similar. O sea, es prácticamente igual que esto, con la diferencia que acá abajo, en la base, vamos a tener una base un poco más grande. ¿Ya? ¿Debemos manejar y conocer estas dos? Sí, debemos manejar y conocer estas dos. ¿Ya? Por un tema bien puntual. Cuando nosotros trabajamos la versión como resumía, que sería control de ingeniería como primera instancia, segunda instancia, todo lo que es las medidas administrativas, y en tercera instancia el equipo de protección personal, esto es lo que la ley nos dice claramente, que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes empiezan a ver bien la figura, se van a clasificar desde menos efectivo a más efectivo. ¿Es mucho más efectivo eliminar? Sí. ¿Es mucho más efectivo cambiar algo, sustituirlo? Sí. Pero en la práctica, estos dos de acá son más complejos, son más difíciles de lograr. Por eso que nosotros trabajamos con esta versión breve o versión más resumida, porque esta es la más real. ¿Y por qué va a tener esa explicación en la práctica? Ya. Primera instancia, eliminar. Si yo elimino un peligro, muchas veces va a pasar algo. Si elimino lo que tengo que hacer, no voy a tener cómo trabajar. Por lo tanto, automáticamente ya estamos eliminando algo. Si elimino un peligro, el riesgo va a ser igual a cero, porque no hay con qué elemento, con qué cosa interactuar. Ahora, ¿es mucho más fácil la sustitución? Sí, es más fácil, pero involucra tener un cambio, ¿ya? Cambiar algo. Por ejemplo, tengo un motor. Los motores pueden ser a diésel, petróleo, gasolina o eléctricos. Diferencia entre los tres: ruido, temperatura y emisiones. Ya. Voy a cambiar un motor. Por ejemplo, tenemos un caso muy puntual que tenemos ruido, mucho ruido. Y un motor eléctrico puede generar la mitad o un tercio del ruido que genera un motor convencional. Entonces, si se puede hacer, porque en el fondo necesito que haya movimiento, ¿puedo cambiar de uno pasar a otro? Sí, se puede hacer eso. Ahora, muchas veces quizás también tenemos que darnos cuenta si se puede hacer eso, si realmente tenemos los recursos como para aquello. Ahora, muchas veces estos dos de acá son muy complejos de hacer. Si elimino algo, no tengo el trabajo, por lo tanto el riesgo es igual a cero, no estoy realizando nada. Y la idea es prevenir los riesgos, por eso se llama prevención de riesgos. Sustituir o cambiar muchas veces ciertos aspectos es más complejo, es más difícil. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Empezar a trabajar directamente con estos tres elementos. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que tener acá bien claro. La ley no me prohíbe trabajar con los tres en paralelo.
sea, puedo trabajar con elementos de protección personal, con la medida administrativa y con la ingeniería, ¿ya? Sin embargo, yo debo hacer algo primero, trabajar siempre en la fuente, ¿ya? En donde se está originando el peligro, donde está funcionando, donde se está activando, y donde puede haber interacción de los trabajadores de las personas con esa fuente. Ahora, debo hacer eso, pero no es llegar e implementar una medida de control tipo ingeniería. No lo es, bajo ningún punto de vista. Ahora, nosotros no podemos llegar y aplicar una medida de control. Si empezamos a revisar algún estándar internacional, como alguna norma ISO, por ejemplo, alguna norma OSHA, nos va a decir algo súper claro. Toda medida, antes de aplicarse, debe evaluarse. Sí o sí, debo evaluarla para ver si es implementable. Ya. Tú no puedes aplicar ninguna medida de control que genere un daño o una alteración en la salud de los trabajadores, o puede producir un accidente. ¿Ya? No lo puedes hacer bajo ningún punto de vista. Y eso es bien importante tenerlo bien claro, pero bien claro. ¿Han ocurrido accidentes por esto? Sí. Ahora, esto no llegáis a aplicarlo. Sin embargo, yo tengo que empezar a analizar qué medidas de control debo aplicar. Mientras hago ese análisis, para luego evaluar si es posible hacer aquello, el trabajador debe tener algún elemento de protección. Insisto, esto es por un tema legal, que ya en legislación laboral lo vamos a ver de manera más clara. Y acá debo empezar a ser bien inteligente y cumplir con la ley. O empezar a cumplir con la ley o ver las formas para poder cumplir de una manera definitiva. Y ese elemento me va a ayudar en el elemento de protección personal. Que mientras yo reviso o estoy viendo qué medida de control aplicar, y cómo aplicar, que esto tiene que ser un trámite rápido, no un trámite muy extenso, el trabajador debe estar cubierto, debe tener alguna protección o una medida de control. ¿Ya? La ley chilena en muchos aspectos le va a llamar como una medida preventiva. ¿Ya? Medida preventiva y también a un método correcto de trabajo, que es el famoso procedimiento. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar a trabajar con esto y mientras yo estoy evaluando si la medida de control, medida de tipo ingenieril, se puede implementar y la implemento, esto tiene que seguir trabajándose. ¿Ya? Hasta que una vez que ya uno ya esté evaluado y comprobado que esta medida está funcionando. Por lo tanto, ¿qué va a empezar a pasar con esto? Un poco, chiquillos, si hay un... No sé quién está hablando. Por favor, el que está haciendo ruido que no lo puedo identificar acá en Zoom, que por favor lo... Gracias. Ya. Ahora, tenemos que tener ese tema bien claro. Ya. Ahora, en la práctica, ¿de qué va a depender la medida de control? Como le repito, de mis peligros. ¿Ya? Por eso es importante ver bien cómo voy a controlarlos. ¿Ya? Eso tiene una explicación. Yo reconozco mi peligro y mis distintos riesgos, y luego voy a tener una o varias medidas de control por riesgo. ¿Ya? Por eso que yo tenga presente. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo defino la medida de control A, B, C o D. Y uno se pregunta, ¿cómo la aplico? ¿Cómo la implemento? Me devuelvo al peligro y establezco todas las cualidades o todo elemento que debe ser controlado. ¿Ya? Y ahí empiezo a aplicar las medidas de control en los distintos tipos de peligros. ¿Por qué, chiquillos? Yo sé que el peligro es la interacción, el peligro es foco de situación, y tengo el riesgo, ¿ya? Y el riesgo es la interacción cuando está interactuando la persona con el peligro. Por lo tanto, ¿cuál es la lógica? Que la medida de control, cuando yo la empiezo a trabajar desde un punto de vista operativo, va a tener que ser siempre en este punto. Uno la coloca después del riesgo, porque en la práctica es lo que tú vas a tener como un producto. Esto desde el punto de vista cuando uno lo trabaja, desde un punto de vista de papel. Sin embargo, cuando yo lo empiezo ya a trabajar de manera dura, lo tengo que colocar o en el trabajo mismo, acá.
¿Por qué razón motivo? La medida de control tiene que empezar a trabajar de manera tal que yo minimice el contacto de la persona con el peligro, ¿ya? Un ejemplo bien simple. Estoy trabajando con algún elemento químico. Por lo tanto, tengo que manipularlo. Una forma de medida de control, ¿cuál sería? Por ejemplo, un guante. El guante va a ser en el fondo una barrera. Ojo, cada tipo de elemento o sustancia tiene un guante específico. Por lo tanto, ¿qué quiero hacer yo con esto? Poder trabajar y manipular la sustancia, ¿ya? Pero sin que entre en contacto con la piel. Por lo tanto, esto va a ser una medida de control, que en el fondo, ¿qué va a hacer? Va a minimizar o evitar el contacto de alguna sustancia directamente con la piel. O sea, esto ya es una medida de control. Esto es un guante, esto es un elemento de protección personal. Por lo tanto, va a estar acá en la parte superior de la jerarquía, ¿ya? Y esto va funcionando así, chiquillos, de más efectivo a menos efectivo. Esto es mucho menos efectivo. Por lo tanto, siempre el elemento de protección personal se va a definir o se va a categorizar como una medida de tipo blanda, ¿ya? Las medidas de control se pueden dividir en dos tipos, blandas y duras, ¿ya? Por si acaso, para que tengamos bien claro ese tema. Ahora, diferencia entre blandas y duras, que las barreras duras son más efectivas y las blandas no lo son. Sin embargo, las medidas blandas me permiten poder darle ciertas herramientas al trabajador. Y también yo cumplí con ciertas herramientas. Ya. Por lo tanto, chiquillos, las medidas de control van a depender de los recursos de evaluación, ¿ya? Si tenemos periodo de clase A, se deben implementar estas medidas de control de manera obligatoria, ¿ya? Y las medidas de control se deben implementar para dar cumplimiento con las distintas leyes. Ya, chiquillos, les voy a dejar de compartir esto y les voy a otra vez desbloquear los micrófonos, ¿ya? Para que ustedes me puedan decir, por favor, si tienen alguna duda o consulta de lo que les puse ahora, o tienen dudas o consultas que yo les pueda responder, ¿ya? Que eso era el objetivo de la clase del día de hoy. Chiquillos, si no tienen más dudas o consultas, lo dejamos hasta acá. Ya me pueden enviar alguna de sus dudas que ustedes puedan tener por correo o por chat de Moodle y yo se las respondo ya durante el día lunes en la mañana. Ya, chiquillos, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.